Siempre he sido una persona racional. Ingeniera de sistemas, hija de 2 médicos, criada en un hogar donde todo tenía una explicación científica, lógica, comprobable. Lo paranormal, lo sobrenatural, los fantasmas o los mensajes del más allá siempre me parecieron tonterías románticas para quien necesitaba creer que la muerte no era un final absoluto. Yo no creía en nada de eso. Al menos, hasta que algo me pasó. Algo que todavía, 3 años después, me cuesta contar sin que se me erice la piel. Todo comenzó cuando me mudé sola por primera vez. Tenía 28 años, un trabajo estable y una necesidad urgente de independencia. Después de varias semanas buscando, encontré un departamento antiguo, en un edificio de los años 40, con piso de madera que crujía al caminar y techos altos que daban una sensación de espacio y nostalgia. Estaba en una zona tranquila, con árboles grandes y un aroma constante a pan recién hecho de una panadería cercana. El precio era bajo, demasiado bajo para la zona, pero no le di demasiadas vueltas. Pensé que simplemente había tenido suerte. Lo vi, lo sentí y supe que ese sería mi hogar. Era un lugar pequeño pero encantador. Una sala luminosa, una cocina estrecha pero funcional, un dormitorio acogedor y, al fondo del pasillo, una habitación más pequeña con una ventana antigua de guillotina. Decidí usarla como estudio. Desde esa ventana se veía la copa de un árbol que, con el viento, dejaba que sus hojas rozaran el vidrio produciendo un sonido leve, casi hipnótico. Durante el día, esa habitación me parecía mágica. Entraba una luz dorada, cálida, que pintaba el suelo de reflejos ambarinos. Me gustaba sentarme allí con un libro o trabajar frente al computador mientras el sol bajaba. Era un espacio tranquilo, seguro, mío. Pero al caer la noche, todo cambiaba. No sabría explicarlo con precisión, pero el aire se sentía distinto. Más denso. Más frío. Y no me refiero a la temperatura, sino a algo que no podía nombrar. Una incomodidad que empezaba justo cuando el sol desaparecía y las sombras del pasillo se alargaban hasta tocar el umbral de esa habitación. Al principio, me obligaba a pensar que eran tonterías, que era normal que una casa vieja tuviera ruidos, cambios de temperatura, sonidos de madera dilatándose. Lo repetía mentalmente como un mantra. Recuerdo una noche en particular. Trabajaba en un proyecto para el trabajo. Tenía la ventana entreabierta, y una brisa leve movía las hojas del árbol. Todo estaba en silencio, salvo el tecleo constante del teclado. Y de pronto, escuché un clic. Breve, seco, como el sonido de un interruptor. Miré alrededor. No identifiqué de dónde venía. Seguí trabajando. Unos segundos después, el mismo clic, pero más cercano. Dejé el teclado. Sentí una corriente helada en la nuca, una sensación tan física que me erizó los brazos. Me levanté, revisé la lámpara, el enchufe, el regulador de voltaje. Todo parecía en orden. Entonces, giré apenas el rostro, y con el rabillo del ojo vi algo. Una silueta oscura, inmóvil, en el rincón derecho de la habitación. Volteé de golpe, y no había nada. El rincón vacío. El aire en silencio. Una parte de mí se rió nerviosa. Demasiado trabajo, poco sueño, me dije. Cerré el computador y me fui a dormir, pero esa noche me costó conciliar el sueño. No dejaba de pensar en ese rincón, en esa sombra, y en el clic que aún parecía resonar en mi cabeza. Los días siguientes fueron normales, o al menos eso creí. Pero poco a poco, las pequeñas rarezas comenzaron a repetirse. Primero fue el reloj de la cocina. Se detenía todas las noches a las 3:17 de la madrugada. Siempre a la misma hora. Lo reiniciaba, cambiaba las pilas, incluso compré otro reloj nuevo, y también se detenía a las 3:17. Luego, comenzaron los olores. Un aroma dulzón, antiguo, como flores secas o incienso viejo, se colaba por el pasillo en las madrugadas. No tenía velas ni quemadores de esencia, pero el olor estaba allí, persistente, a veces tan fuerte que me despertaba. Después llegaron los sueños.
Soñaba siempre con la habitación del fondo. En el sueño, la ventana estaba cubierta con una tela negra y las paredes reflejaban sombras en movimiento. Había una figura quieta en el rincón, la misma que creí ver aquella noche, pero más definida, más humana. No podía verle la cara, solo su silueta, como hecha de oscuridad. Cuando me despertaba, la sensación de estar siendo observada duraba varios minutos. Y entonces vinieron los pasos. Pasos arrastrados, lentos, que comenzaban desde el pasillo y se detenían justo frente a mi puerta. Al principio pensé que eran los vecinos, pero el edificio tenía paredes gruesas, nunca se escuchaban los pasos de nadie. Las noches se convirtieron en una tortura. Me quedaba despierta, con los ojos clavados en la puerta, esperando. A veces los pasos se iban. A veces se quedaban allí, en silencio. Nunca abría. No me atrevía. Mi salud comenzó a deteriorarse. Bajé de peso, tenía ojeras profundas y me despertaba sobresaltada casi todas las noches. Decidí no contarle a nadie. Tenía miedo de que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Hasta que una noche no estuve sola. Mi amiga Carla se quedó a dormir. Había tenido una pelea con su novio y me pidió quedarse. Dormimos juntas en mi cama, como en los viejos tiempos de la universidad. No le conté nada de lo que ocurría. Me daba vergüenza. Pero a las 3:00 de la madrugada, me desperté con una sensación helada en la espalda. Y entonces los escuché. Los pasos. Lentos, pesados, viniendo desde el pasillo. Me quedé inmóvil. Carla también se incorporó de golpe. Me miró, pálida, con los ojos enormes. ¿Escuchaste eso?, susurró. Asentí. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio se volvió insoportable. Y de pronto, la perilla comenzó a girar. Muy despacio. Como si alguien del otro lado la moviera con cuidado. Carla gritó y encendí la lámpara de inmediato. La puerta estaba cerrada. Nadie afuera. Revisamos todo el departamento. Las ventanas, la puerta principal, los armarios. Nada. Todo cerrado. Todo en orden. Pero cuando regresamos al dormitorio, Carla se detuvo y me señaló el pasillo. ¿Esa puerta siempre estuvo así?, me preguntó. La puerta del estudio, que yo juraba haber cerrado antes de acostarnos, estaba entreabierta. Apenas una rendija oscura, pero suficiente para ver que dentro no había luz. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No dormimos el resto de la noche. Al día siguiente, Carla me rogó que me fuera de ese lugar. Hay algo ahí, me dijo. Pero yo no podía irme así, sin entender. Comencé a preguntar a los vecinos, discretamente. La mayoría no sabía nada, o no quería hablar. Hasta que una señora del cuarto piso, una mujer mayor de cabello blanco, me dijo algo que me dejó helada. ¿Tu departamento?, me dijo mientras sostenía una bolsa del mercado. Ah, sí, el del fondo. Ese estuvo vacío mucho tiempo. Allí vivía una muchacha, hace ya bastantes años. Muy callada, muy reservada. La encontraron muerta. Dijeron que se quitó la vida. Pero yo no estoy tan segura. Le pregunté si sabía su nombre. La mujer frunció el ceño. No lo recuerdo. Pero sé que tenía una habitación al fondo, con una ventana grande. Siempre la mantenía cerrada. Nunca dejaba entrar la luz. Esa noche no encendí el computador ni puse música. Solo me quedé sentada frente a la puerta del estudio, con la sensación de que algo respiraba del otro lado. Me armé de valor y entré. Encendí todas las luces. Comencé a revisar cada rincón, cada grieta, cada tabla del piso. Hasta que una de ellas sonó hueca. Me arrodillé y la levanté con cuidado. Debajo había una caja de madera, pequeña, con un lazo rojo casi deshecho por el tiempo. Dentro había cartas. Muchas. Escritas con una letra femenina, delicada pero temblorosa. Todas estaban dirigidas a alguien llamado L. También había una foto. Una mujer joven, de cabello oscuro, sonriendo frente a la ventana del estudio.
pero detrás de ella, en el reflejo del vidrio, se veía algo. Una sombra. No una mancha ni un truco de luz. Una figura. Alta, amorfa, justo donde yo había visto la silueta aquella noche. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Seguí revisando la caja. Debajo de las cartas había un pequeño espejo de bolsillo, roto, y una nota doblada con una frase escrita a mano. No lo mires. No lo nombres. Esa noche tuve el sueño más vívido de todos. Estaba en el estudio, rodeada de un silencio absoluto. Frente a mí, una mujer sentada en el suelo, con el cabello cubriéndole la cara. Me miraba, o al menos eso sentía. Cuando habló, su voz era casi un susurro. ¿Tú sabes quién soy? Desperté gritando, empapada en sudor. Al día siguiente fui al registro municipal y pedí la lista de antiguos residentes del edificio. Después de un rato, el empleado me mostró los nombres. Y allí, en la lista, encontré uno que me hizo temblar: Laura Echeverry. Ese era mi segundo nombre. Y Echeverry era el apellido de mi abuela materna. Llamé a mi madre. Le conté todo, sin pausas. Del silencio al otro lado de la línea supe que algo no estaba bien. Finalmente, con una voz que apenas reconocí, me dijo: Laura, era mi hermana. Tu tía. Vivió en ese edificio cuando tenía tu edad. Pero murió allí. Nunca quise contártelo. Era una historia dolorosa. Decían que se suicidó, pero yo nunca lo creí. Ella decía que algo la seguía, que había algo en la sombra de su habitación. Nadie le creyó. No recuerdo qué más hablamos. Solo recuerdo quedarme mirando el espejo roto de la caja, sintiendo que algo dentro de mí se partía también. Como si un hilo invisible me uniera a esa mujer que había muerto décadas atrás. Me mudé poco después. Dejé el departamento y no volví. Pero hay cosas que no se dejan atrás. A veces sueño con ella. En el sueño estoy en su habitación, y ella me observa desde la esquina, sonriendo. Y cuando me acerco, me doy cuenta de que tiene mi cara. Desde entonces, las cosas extrañas no han cesado del todo. En mi nuevo apartamento, a veces escucho el mismo clic, breve y seco, como el de un interruptor. A veces, justo a las 3:17, el reloj se detiene, o el aroma dulzón vuelve, sin motivo aparente. Y, sobre todo, a veces, cuando paso frente a un espejo, creo ver algo más. No un reflejo completo, sino una sombra, justo detrás de mí, inmóvil, respirando. No sé si la sombra estaba allí por ella, o si siempre ha estado aquí, conmigo. No sé si heredé algo más que su nombre. Tal vez no sea una maldición, sino una especie de llamado, una advertencia, una conexión que trasciende generaciones. A veces pienso que todos tenemos un rincón oscuro, una habitación del fondo en el alma, donde escondemos lo que no queremos ver. Y tal vez, cuando negamos su existencia por demasiado tiempo, esa sombra se hace cuerpo. Yo ya no intento darle una explicación lógica. Solo sé que, en ocasiones, al despertar en mitad de la noche, siento que alguien está parado al pie de mi cama. No lo miro. No lo nombro. Pero sé que está ahí. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te observa, incluso cuando estás completamente sola?